¿O qué tal si la ponemos más fácil? ¿Cuántos de aquí utilizan todavía el remedio de la abuela? Ahí está, todavía hay. La pongo más difícil. ¿Cuántos usan el remedio de la abuela? ¿O cuántos, cuando tienen algún dolor de cabeza, de estómago, lo que sea, un resfrío, qué es lo que hacen? Se van a la cocina a preparar la leche con ajo, que sabe asqueroso, la mielcita, ¿no es cierto?, con el jugo de limón. O corren al botiquín o a la farmacia más cercana a comprarse ese medicamento para el resfrío de día o de noche, que además sabe rico. Cuesta barato y me va a sanar mañana, pues. Estoy segura que la mayoría de ustedes, porque yo lo hago, hace lo segundo. La mayoría corremos a la farmacia, ¿no es cierto? Y entonces encontramos los remedios y los medicamentos para cualquier malestar. Un dolor de cabeza, un dolor de muelas o lo que sea. Y muchos de nosotros compramos el medicamento sin ni siquiera fijarnos qué es lo que contiene. Algunos ahora ya se están poniendo más pilas y entonces prefieren utilizar productos naturales, dicen, ¿no es cierto? ¿Se han preguntado algún momento cuántos de los medicamentos que están en la farmacia realmente provienen de productos naturales? Pues hace unos años el 100% de medicamentos provenían de productos naturales, principalmente de las plantas. Actualmente solo la mitad de ellos provienen de algún producto natural, porque ni siquiera son productos naturales puros, ¿no? Vienen con mezclas de productos sintéticos. El resto es justo eso, compuestos sintéticos, que hace ya como 200 años se ha empezado a elaborar, ¿sí?, químicamente, y que lógicamente ayudan a aliviar algunos malestares, pero ahí están, ¿no?, efectos secundarios que ya muchos empiezan a sentirlos. ¿De dónde es que vienen esos productos naturales? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado quién es que descubrió el poder de la manzanilla? ¿Quién alguna vez descubrió el poder de la equinacea? ¿De cómo se ha descubierto el poder de esas plantas? Es una pregunta que realmente no me la hacía, ¿sí?, hasta que realmente he empezado a trabajar con plantas. Yo soy botánica, me dedico a las plantas, para muchos aburridas, ¿no es cierto?, porque no se mueven, dicen por ahí los zoólogos. Bueno, a mí sí me han gustado. Pero además de ser hermosas, tienen lindas flores, tienen muchas propiedades que se las ha ido descubriendo con el tiempo. Nuestros ancestros, muchos años atrás, probando una planta, probando otra, algunas las utilizaban de alimentos, de repente se daban cuenta que servía para mejorar cierto malestar, y así de poco se ha ido generando un conocimiento sobre estas plantas, muchas de ellas con poderes curativos, ¿no?, plantas medicinales. Y bueno, ahora se las usa en para muchas enfermedades, para alimentos, para muchas cosas. Pero algún rato se han preguntado si ese descubrimiento de esas plantas medicinales acabó, si esas plantas que se han descubierto hasta la fecha ya es lo máximo que hay. Porque este descubrimiento tienen que pensar que ha sido en base a un experimento, ¿no es cierto?, prueba y error. Es como cuando los niños, los bebés empiezan a armar un rompecabezas, a poner fichas, ¿no es cierto?, a formas, y de repente intentan y fallan y vuelven a intentar. Puede que a la primera le achunten con la ficha correcta, pero puede que tengan que hacer muchos intentos para descubrir la ficha correcta, ¿no es cierto? Ese conocimiento de prueba y error es el que nosotros aplicamos desde que nacemos, y es así como se descubren las cosas, probando, errando y volviendo a intentar hasta que descubramos. Pero si es así, puede que entonces muchas plantas medicinales todavía estén ocultas ahí en la selva, ¿no es cierto?, en los bosques, que no hayan sido descubiertas todavía.
Esta es una de las preguntas que se ha planteado un grupo de científicos en la Universidad de Copenhague y en la Universidad de Suecia, donde he tenido la suerte de hacer mi doctorado hace unos años. La pregunta era si los medicamentos que tenemos a la fecha son los mejores, o si todavía están ahí adentro, ¿no? O sea, ocultos en algún lugar, los que podrían realmente superar a los que tenemos ahora. Tenemos mucho a la fecha, ¿no es cierto? Mucha tecnología, ya varias exposiciones han hablado anteriormente, la tecnología está revolucionando a todo nivel, en la ciencia, en la computación, a todo nivel. Y de repente a veces llegamos a creernos superhéroes, ¿no es cierto? Porque entonces ya podemos hacerlo todo. La transmisión de la información, como se daba antes, no teníamos el Facebook, no teníamos el Twitter, es más, alguna gente todavía no lo tiene, dicen por ahí, pero estas herramientas nos ayudan a muchas cosas, ¿no es cierto? También a transmitir esta información de manera violenta y que sea original, o sea, que se replique la información original a todas las personas a las que está llegando. Esto no pasaba antes. La transmisión de información era básicamente de boca en boca, ¿no es cierto? No había Facebook, no había dónde poner esa información para que se transmita. Entonces, mucha de esa información, mucho de ese conocimiento ancestral se ha ido perdiendo. Entonces, para mostrar la importancia que tiene este conocimiento, pero al mismo tiempo para ver si esta ciencia, si estos avances nos pueden ayudar a encontrar nuevas medicinas, este grupo de investigadores se ha planteado la pregunta, ¿sí?, de tal vez se podría encontrar la mejor cura para la malaria. Ustedes han debido escuchar acerca de la malaria. La malaria es una enfermedad que ha estado afectando por muchos años, cientos de años, a la humanidad y aún está afectando en muchas zonas de África. Normalmente es una enfermedad que afecta a las zonas calientes, ¿sí? En casi todo el trópico afecta a la enfermedad a mucha gente y se la ve reflejada en forma de fiebres, escalofríos y es una enfermedad mortal. La cura para la malaria ha sido descubierta hace como 300 años. En realidad esta es una enfermedad que surgió básicamente en Europa y fue traída hacia América alrededor de 1630 más o menos. Entonces, más o menos en esa época, esta enfermedad fue traída desde Europa, pero irónicamente, casi el mismo momento que la enfermedad llegó a América, la cura salió desde América hacia Europa. ¿Y qué era la cura? Era la corteza de un árbol que lo denominaban quina. Esta corteza en forma de infusión, le hacían polvo y se la tomaba como mate, servía para curar fiebres. Dio la casualidad que en esa misma época la condesa de Chinchón, se le dice una persona muy famosa, la esposa del vicerrey de Perú, estaba en América y cayó enferma de malaria. Y la gente local le recomendó tomarse el matecito de la corteza de quina. Y milagrosamente la condesa se curó. Desde entonces, la quina, la corteza de la quina se hizo súper famosa. La historia ahora sabemos que es una completa mentira, hemos hecho revisión histórica y sabemos que esta es una completa mentira, pero sirvió para el marketing de la corteza. ¿Qué es lo que parece que realmente pasó? Parece que era un indígena que estaba caminando por el bosque, de repente sintió fiebre y no podía más caminar, entonces se tiró al suelo y tomó agua de un río, se dio cuenta que el agua era media amarga, pero al rato le pasó la fiebre. Cuando ya estaba bien, reaccionó y empezó a buscar alrededor y se dio cuenta que habían varios árboles de quina creciendo alrededor. Entonces algo tenía ese árbol. Y de ahí es que empezaron a tratarlo, a usarlo, y ellos lo usaban normalmente para fiebres, pero en este caso resultó curando una condesa. Entonces la corteza se hizo tan famosa que empezó a exportarse hacia Europa en gran cantidades. Mucha corteza, así como se ve en la foto aquí, se la exportaba en costales.
cuando estaba haciendo mi trabajo de campo en Caranavi, nomás una persona me vio con una ramita y me dijo, ¡ah! ¡Otra vez están sacando quina! Y yo lo miré así. Y le dije, ¿conoce la planta? Porque ya nadie la conoce. Y me dijo, pero claro, si mi abuelo la sacaba, si exportaban aquí a montones. Llegó un tiempo en el que la corteza de quina valía más que el oro. Y mucha gente dejó las minas para ir a buscar árboles de quina al monte. Entonces, si ustedes se ponen a pensar el valor que ha tenido esta planta hace mucho tiempo y cómo la han empezado a extraer, lógicamente en algún momento ha tenido que acabarse. El descubrimiento de esta corteza se ha dado en el sur de Ecuador y la gente desde Europa empezó a llegar a América para empezar a buscar la corteza hacia el norte, hacia el sur. Se fueron hacia Colombia, bajaron hacia Perú, llegaron hasta Bolivia buscando la corteza de quina y efectivamente la encontraban. Pero fue tal el monto de exportación de la corteza que en el momento que se empezó a acabar, empezaron a utilizar otros árboles. Y mezclaron esa corteza. Y entonces la calidad no era la misma. Y ahí es donde nace la pregunta. Ahora tenemos tantas facilidades, ¿no? No solo en el medio científico, sino también en el medio tecnológico, a todo nivel. Ahora, el ADN nos puede ayudar a definir quiénes son nuestros parientes más cercanos, dicen por ahí que son los monos. Pasa lo mismo con las plantas. Entonces, ¿por qué no utilizar esas herramientas para ver, ¿no? Si por ahí estas relaciones genéticas nos pueden ayudar a interpretar ciertas cosas. Ustedes saben que mientras más relacionados estamos, ¿no es cierto?, entre los organismos, más propiedades compartimos. Sí, si mi familia tiene ojos azules, que no los tiene, entonces es probable que mi hijo, ¿no?, mi sobrino tenga también ojos azules, ¿sí?, o que seamos altos o que seamos bajos. Mientras más cercano sea el parentesco, hay más probabilidades de que estas características se compartan, y pasa lo mismo con las plantas. Entonces, ¿qué tal si hay una planta por ahí que no se descubrió? Porque todos buscaban la quina, por ahí hay otra. Entonces, con el grupo de científicos, nos dedicamos a buscar estas plantas, tratamos de revivir lo que habían hecho nuestros ancestros en toda Sudamérica y entonces paseamos por todos los Andes buscando estas plantas. Fue un trabajo muy duro, les digo yo que me la pasé caminando días y días porque además ahora los lugares donde antes había bosque, ya no hay bosque. Me ven ahí cargada de una mochila pero con los mejores largavistas, el GPS, el altímetro y todo el equipo que era necesario para mi trabajo de campo y para colectar estas plantas, no solo de corteza de quina, sino de las que están más relacionadas, para buscar propiedades. En cada caso nosotros colectábamos pedacitos de hojita, pedacitos de corteza para hacer los análisis correspondientes y analizarlas y ver qué salía después. Pero mientras caminaba me preguntaba qué tan difícil habrá sido para la gente que no tenía todas estas posibilidades, un carro 4x4 para llegar hasta aquel pueblito lejano. Ellos tenían que caminar días y días para buscar, y cuando encontraban el árbol, yo solo agarraba una hojita y un pedacito de corteza y lo metía en la mochila. Ellos tenían que bajar toda la corteza, meterla en un saco, si no la hacían secar, ¿no?, cargarla a los hombros y volver a bajar hasta el lugar donde habían colectado la corteza. O sea, me imaginaba lo difícil que ha tenido que ser para ellos. En fin. Yo tenía la ventaja de trabajar en los mejores laboratorios del mundo, con la mejor tecnología, he tenido la suerte de visitar los mejores herbarios en el mundo y corroborar mis colecciones y hacer una identificación. Entonces dije, este es un doctorado de maravilla. ¿Y qué creen? Cuando terminé el doctorado, resultó que la especie que habían encontrado en 1630, catalogada como la mejor especie para curar la quina, era la misma que yo he encontrado en el 2016 en mi doctorado. Y entonces me entró la frustración y dije, Dios mío, 4 años de mi vida desperdiciados para encontrar lo mismo. Y dije, ¿y ahora qué le digo a mi tutora y qué le digo a mi profe? Y entonces, pero entonces me pongo a analizar, ¿es esto lo que no hemos pensado nosotros? ¿Es esto lo que no estamos analizando? Es un conocimiento que ya hay, ha estado ahí por años. Que por flojera, que porque pensamos que ya podemos hacerlo todo con la ciencia y la tecnología que tenemos ahora, ya no estamos revisando. No estamos queriendo volver atrás
a revisar lo que ya tenemos. ¿Por qué no usamos ese conocimiento para crear nuevas cosas? Para hacer de esta ciencia algo mucho más productivo. ¿Por qué no empezamos a hablar con nuestros niños y a contarles las historias? ¿Por qué no revisamos un poquito a qué se debe, de dónde viene ese remedio de la abuela? Y no estoy hablando solo a nivel de plantas medicinales, estoy hablando a todo nivel. En la ciencia, en la política, en todo nivel. ¿Por qué no vemos cuál era la cultura de la gente para cuidar el agua, por ejemplo? Queremos montar nuevos sistemas y nuevas cosas y con mucho dinero, y no estamos sentándonos un rato a leer un libro, a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ya se ha hecho antes. Señores, estamos en un mundo en el que tenemos muchas herramientas para hacer ciencia, para hacer trabajos de gran calidad, pero si no usamos nuestros conocimientos tradicionales, nuestros conocimientos ancestrales, estamos perdiendo mucho tiempo. Yo no estoy aquí para ser famosa, para recibir likes, estoy aquí porque sabía que iban a estar ustedes. Ustedes que son un grupo de gente que quiere salir adelante, que quiere utilizar estas ideas para salir adelante, para dar un paso más y hacer algo más productivo por nuestro país. Espero que después de esta charla realmente se hayan llevado este mensaje a la casa. Volvamos un poquito atrás, revisemos qué se ha hecho, no tiremos todo a la borda y enseñemos eso también a nuestros niños. Señores, muchísimas gracias a todos.